el hecho de que alguien esté forzando lo más íntimo de ti y que te haga sentir un objeto, que te haga sentir una cosa. Las mujeres y los hombres también que llegan a sobrevivir a las violaciones se llaman así, sobrevivientes, porque es volverte a construir, es volver a hacer muchas cosas. Y en México la violación es algo muy común, más común de lo que nos gustaría que fuera. Óscar Valderas, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Todo bien, Luis, todo en orden. Cuéntanos. Oye, pues mira, a partir de lo que pasó el viernes pasado, las manifestaciones de estas mujeres feministas en la Glorieta de Insurgentes, me puse a revisar qué casos conozco que realmente ejemplifiquen esta rabia, que puedan de algún modo hacer entender a la gente. Fui y de verdad el clamor, el dolor con la que estas mujeres golpeaban paredes, rompían cristales, trataba de entenderlo y revisando un poco qué casos conozco. Recordé el caso de Carla Jacinto. ¿Quién es Carla Jacinto? Carla Jacinto es una sobreviviente de explotación sexual. Que su historia es terrible por dos cuestiones. La primera, la edad con la que fue captada, con la que inició un cautiverio de 4 años en Irapuato, en Guadalajara y Puebla, sometida a violaciones tumultuarias todo el tiempo, prácticamente 50, 60 servicios al día, Luis. Y por otro lado, la suma que hace Carla Jacinto de cuántas violaciones sufrió durante ese cautiverio. Ella calcula que alrededor de 43,000 violaciones. Ese es el dato, 43,000. Y ella tuvo que esperar 11 años para poder encontrar justicia en su caso. La justicia llega por fin hace apenas unos días. Su agresor, su victimario, el hombre que la captura, que la mantiene presa durante 4 años en varios hoteles, con la complicidad de autoridades locales en Puebla y Tlaxcala, pero también con la complicidad de policías federales, estatales y ministeriales. Este hombre por fin cayó a principios de este mes. Le llaman el Cepillo y era uno de los grandes pendientes de la justicia mexicana. Pero, ¿qué justicia es esa, Luis, la que te hace esperar 11 años para que tu agresor caiga? Esta es la historia de Carla Jacinto y creo que en gran medida puede explicar esta rabia que vimos el viernes, esta rabia callejera contra la violencia institucional. Es un ejemplo de miles. De los que quieras, ¿no? Vamos a escuchar. La vida de Carla es una historia imposible de contarles sin tener en la mente este número, 43,000. Ese es el número de violaciones que calcula sufrió durante su cautiverio en México. 43,000 penetraciones que le cocharon el cuerpo y el alma durante los 4 años que fue raptada y ocultada en hoteles en Puebla, Irapuato y Guadalajara para que un hombre pudiera cobrar por tener relaciones sexuales con ella. Su desaparición ocurrió en una época que se agotó hace apenas unos años, aunque hoy parece la prehistoria. Aún no comenzaba la guerra contra el narco. Las desapariciones masivas eran un fenómeno que parecía ceñido solo a Ciudad Juárez y el feminismo no estaba en el debate nacional. Era 2004 y Carla esperaba a unos amigos afuera del Metro Pino Suárez, en el centro de la Ciudad de México, cuando un hombre mayor que ella la coqueteó. El tipo era un criminal consumado. En vez de usar la violencia, la enamoró y la convenció de irse a vivir con él y que huyera del maltrato en su casa. Ella aceptó y el país le perdió la pista. Carla tenía apenas 12 años. A esa edad, Carla no sabía de aritmética, pero ya sabía sumar la cuota de servicio sexual que debía entregar todos los días. No sabía de biología, pero ya sabía la anatomía de los viejos y malolientes cuerpos de los pederastas que la pedían por catálogo. No sabía de historia de México, pero ya sabía en la piel lo que las mujeres bravas que protestaron el viernes pasado en la Glorieta de Insurgentes llaman la deuda histórica de las instituciones contra las mujeres. A Carla le sacaron una credencial falsa de elector en un módulo formal del Instituto Federal Electoral. A Carla la abandonaron a su suerte los inspectores municipales que revisaban los hoteles donde fue explotada. A Carla la violaron policías y ministerios públicos. Uno de los recuerdos más dolorosos de esos 4 años de cautiverio ocurrió cuando Carla tenía 15 años y un operativo de la Policía Federal llegó hasta las puertas de un hotel en Capulín, Puebla, donde la tenían prisionera. Aquellos policías que debían protegerla tenían un acuerdo con su tratante. Separaron a las mujeres, rescataron para la prensa a las víctimas más grandes, las que ya no servían para la organización criminal, y dejaron a las niñas dentro de las habitaciones. Para hacer más terrible aquella noche, Carla fue fotografiada por esos policías mientras la violaban tumultuariamente. Yo veía cómo Gerardo saludaba a los propios federales, a los policías estatales, policías federales o militares que le vendían armas a él, precisamente, que iban hasta su casa.
La libertad la recobró al rozar los 17 años. Un hombre que se dio cuenta de su sufrimiento se hizo pasar por cliente para rescatarla. Durante meses pagó por estar a solas con Carla y en lugar de tener relaciones sexuales, ambos planearon la huida. Un buen día, echaron a andar el plan y Carla detuvo el conteo de sus violaciones en la pavorosa cifra de 43,000. Desde entonces, el gobierno mexicano carga con una enorme deuda con ella. 11 años de esperar justicia, de contar su historia innumerables veces, denunciar, aportar pruebas, remover dolores para encontrar pistas que llevaran hasta el culpable. Más de una década de ver con desesperación que el obeso aparato de justicia mexicano se mueve en cámara lenta para mujeres vulnerables como ella, y de saber con plena certeza que aquel tipo vivía protegido por las autoridades locales de Puebla y Tlaxcala. Esa espera terminó a principios de agosto. Gerardo Altamirano Campos, alias El Cepillo, caminaba impune por el sureste del país sin saber que su blindaje de impunidad se había roto. Los enterados del caso dicen que para no dejar huellas de su paso pagaba siempre en efectivo. Un día se le agotaron los billetes, fue a un cajero automático y no pudo retirar dinero. Luego quiso usar una tarjeta de débito y tampoco lo logró. Creyó que era solo un día de mala suerte, sin saber que la Secretaría de Hacienda le había congelado las cuentas bancarias. El resto fue la precipitación de su caída. Autoridades federales lo cercaron y lo detuvieron sin un solo disparo en Chiapas. Dicen que tenía la boca seca de miedo, que tartamudeaba y suplicaba piedad con el mismo tono de voz angustioso que tenían sus víctimas. El mismo temblor en la voz que tenía Carla a los 12 años. Las autoridades, hay algunos que hacen su trabajo, hemos visto que hay algunos que no. Sí, en algún momento pues a lo mejor alguien sobornó a los policías y por eso dejaron pues volando mi expediente. A lo mejor en algún momento lo vieron y lo dejaron ir. Hay personas, hay autoridades que precisamente cuando yo me estaban prostituyendo, personas, autoridades que abusaron de mí con el uniforme, imagínate. Hoy Gerardo Altamirano Campos espera en prisión una sentencia que superaría los 60 años. Y Carla Jacinto, hoy, es un monumento de carne y hueso en el activismo contra la violencia de género dentro de la Asociación Comisión Unidos contra la Trata. Sin embargo, una duda me queda en el aire al contarles su historia. Si Carla Jacinto hubiera sido un monumento de piedra o un vidrio roto, tal vez no hubiera tenido que esperar 11 años por la acción de las autoridades. Durante 4 años, 43,000 violaciones, Oscar. Esa es la cuenta que hace Carla, porque en muchas ocasiones, muchos días, tenía que hacer estos servicios sexuales forzados y le pedían que fueran 15 minutos tras 15 minutos tras 15 minutos. Hay que recordar, Luis, que ella cuando es capturada por este tipo, el Cepillo, tenía 12 años. Entonces, para ella había una gran demanda entre los clientes, ¿no? Los clientes explotadores buscan entre más niñas, pues estos tipejos asquerosos. Ahí está donde está la demanda, ¿no? Entonces, había veces en que tenía 15 minutos, sacaba un servicio, 15 el otro, 15 el otro, 15 el otro. A los 12 años. A los 12 años, Luis. Y de ahí hasta los 17. O sea, casi llegando a los 17 es cuando logra escapar. Insisto, el caso representa, yo creo, gran parte de las justificaciones que vimos en la rabia del viernes pasado, esta rabia callejera en la glorieta de Insurgentes. Hay un aparato de justicia que no está caminando a la velocidad que las víctimas lo requieren, que está ordenado prácticamente para que beneficie en muchos casos a los victimarios cuando son hombres que enfrentan cargos por agresiones sexuales contra mujeres. Y esto termina por corroborar una tesis que en los hechos hemos visto durante muchos años, que el aparato de justicia no hace sentencias y no hace investigaciones con perspectiva de género. Se siguen privilegiando estereotipos de género en el cual casos como el de Carla Jacinto se estacionan durante 11 años porque los jueces, los ministerios públicos continúan perpetuando una visión de las mujeres en este país que ya debería haber estado superada. Porque no hacen un carajo de nada. O sea, y es esto, y es un asalto, y es un asesinato, y es droga, o sea, no hacen nada, no hacen absolutamente nada. Es un sistema que está paralizado, obviamente. Me pongo a pensar de pronto, Oscar, en lo que sucede en un país como Estados Unidos, que no es que sea la panacea, pero en Estados Unidos tú eres agresor sexual, y cuando vas a solicitar rentar un departamento, por ejemplo,
tienes que poner que eres agresor sexual. Claro, tienes que avisar a los vecinos, tienes que tocar puerta en puerta. Y si avisar. vas a pedir un trabajo, tienes que poner que eres agresor sexual. Entonces, casi siempre cuando terminas siendo agresor sexual, que agresor sexual no quiere decir que violaste, ¿eh? O sea, puede ser como los estúpidos estos que están en la calle, que van y hacen toqueteos, que dan nalgadas, etcétera. Puedes tener este sello de eres un agresor sexual y a ver cómo te vuelven a dar chamba, te van a correr de entrada donde estás, o sea, te afectan en tu vida y eso de alguna u otra manera quizá incida en tener un poco más de respeto. Pero, o sea, imagínate, eso pasa allá y aquí, y me molesta mucho decirlo, pero creo que es así. Carla Jacinta tiene la posibilidad de contarlo. O sea, todavía no llegó al peor límite, que era el feminicidio. Es un caso extraordinario porque hay pocos casos de mujeres que vuelven de largos secuestros como este de 4 años. Las matan. Exactamente, es un caso raro. Además, Carla puede contar. Lo interesante del caso, además, es que ella puede narrar con mucha claridad cómo era víctima de policías ministeriales, policías federales, cómo el grupo de policías federales que cuando ella tenía 15 años iba a rescatarla supuestamente, termina violándola tumultuariamente y además los policías federales le toman fotografías y videos. Todo esto lo puede contar y es, insisto, es claro ejemplo. Y sobrevivió. Y eso es bueno. O sea, imagínate. Exacto, sí, y eso es un final feliz, entre comillas, porque sobrevivió. Estos no pueden ser los finales de las mujeres en México. Esto evidentemente es una evidencia de cómo el aparato de justicia mexicano necesita cambiar y con perspectiva de género urgentemente, porque este hombre estuvo 11 años libre. ¿Quién sabe a cuántas mujeres más afectó? ¿A cuántas niñas más les arruinó el destino? ¿Y la justicia? Las películas y la ficción a veces se quedan cortas con respecto a lo que pasa aquí. Tú investigaste hace varios años el caso del Caimán. Sí. Iban, secuestraban, las tenían obligadas a ejercer prostitución. Cuando no servían, las golpeaba este hombre y las aventaba a su Caimán para que no hubiera rastros. Sí. Un lagarto que estaba además en una mansión que estaba apenas a 300 metros del Palacio Municipal en Tenancingo, Tlaxcala. Y ese es el país que tenemos. Mientras después de esos lugares terribles, de esas mazmorras, esos hoteles donde son violadas las mujeres, el segundo lugar más aterrador para ellas es el Ministerio Público. Cuando denuncian, este país no va a cambiar. Gracias, Oscar Valderas. Te seguimos en tus redes. En Twitter, @OscarValven. Seguimos en Punto Cero. Me da muchísimo gusto tener hoy aquí en este espacio y aquí en Punto Cero al campeón, medalla de plata en la categoría secundaria en la Olimpiada de Matemáticas, Luis Eduardo Martínez Aguirre. Tienes 14 años de edad. Sí. Tocayo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas felicidades, bien Gracias. Por esa medalla. Y es una cosa en donde pues hay muchos Luises hoy aquí, porque todos somos Luises. Está también aquí su profesor, Luis Eduardo García Hernández. Bienvenido, profe. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias por estar aquí en Punto Cero. Oigan, a ver, primero déjame preguntarte, ¿cómo te sientes? ¿Qué se siente tener la medalla de plata? Pues me siento bastante orgulloso, satisfecho con mis resultados y pues le voy a seguir echando ganas para obtener resultados mejores en un futuro. Fuiste a Sudáfrica, por lo que veo, ¿no? Sí, a Sudáfrica. ¿Dónde fue? ¿En Johannesburgo? ¿En dónde? No, en Durban. Ah, en Durban, ok. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció la experiencia? Pues estuvo bastante padre, pues ya fuimos a la playa, al océano Índico. Y estuvo bastante padre, la verdad. Yo me la pasé muy bien, conocí mucha gente. Ya aparte del examen que saqué medalla de bronce en la prueba individual y medalla de oro por equipos, que en el equipo de secundaria, pues la verdad me sentí bastante bien y pues ya a ver si el siguiente año vuelvo a ir. Vas a ver que sí, y en una de esas vamos por la de oro. Sí. Hay que apoyar todo esto, Más adelante platicamos de cómo los apoya de pronto Guillermo del Toro, porque también hubo ahí una bronca, pero quiero preguntarte, profe, ¿cómo es la relación? ¿Desde cuánto tiempo se conocen ustedes como maestro y alumno? Bueno, a Luis ya tiene, pues creo que como 2 o 3 años que lo conozco. Él ya tiene bastante trayectoria en esto de las competencias, entonces lo
conocí cuando estaba participando a nivel primaria en esta misma competencia, que en esa ocasión no me acuerdo en qué país fue, pero fue hace 2 años, ¿no? En la India. ¿Desde Sí. cuándo participas? Pues ese año estaba yo en sexto de primaria. ¿Fue el primero? Ajá, sí, fue el primer año el que fui, pero pues yo estoy en la Olimpiada desde cuarto. ¿Y ahorita desde cuarto de primaria? Ujú. Sí. Ok, pero que vayas a competir a otros países en sexto. Ajá, en sexto. O sea, llevas la India, ¿qué otro? Bulgaria fue el año pasado. India, Bulgaria y Este, Sudáfrica. Y este año también fue la Olimpiada Centroamericana y del Caribe, Ajá, que fue realizada en República Dominicana. ok. Y también fuiste. Ujú. Oye, ¿y tú lo acompañas? Sí, bueno, esta de República Dominicana lo acompañé y a la Ajá. de Sudáfrica los acompañaron otros profesores Ok. de la organización de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. ¿Cómo es la Olimpiada Mexicana de Matemáticas? Cuéntame. Pues es ¿Cómo se organiza? muy, muy grande. Tiene básicamente las 3 fases, que son Ujú. la estatal, la nacional y los concursos internacionales. Y cada una de esas fases tiene pues 2 clasificaciones, digamos, la competencia a nivel primaria y secundaria y la competencia libre. La de primaria y secundaria justamente tiene niveles, ¿no? Ujú. Justamente de ahí salen los muchachos que van a la International Mathematics Competition, que es de donde viene Luis ahorita con sus buenos resultados y otros 7 muchachos. Y el nivel libre es para acceder a otras competencias internacionales como Ok. la centroamericana, la Olimpiada Internacional de Matemáticas, que fue en Reino Unido, Ujú. la iberoamericana y demás otras, ¿no? Pero todo el proceso empieza en cada estado con una olimpiada a nivel estado Claro. para seleccionar equipos para estos 2 concursos nacionales que hay, ya sea el de primaria y secundaria o el nivel libre. Ujú. Y después de los concursos nacionales se preparan y se hacen exámenes filtro para seleccionar a los equipos internacionales. ¿Cuántos participantes había? Por ejemplo, déjame preguntártelo así, ¿a cuántos les ganaste Pues, No sé. del mundo? Éramos como en total 300. Sí, no, en total. Entonces deberían de ser como, no sé, 160, 180 Ok. tal vez. Ok, o sea, de los 300, o sea, de ahí quedas después quedas antes de todos ellos. ¿Qué es lo que hacen en el examen concretamente? O sea, cuando están haciendo la olimpiada de las matemáticas, ¿qué es lo que se pregunta, por ejemplo, en los exámenes? Porque obviamente pues hay niveles, ¿no? O sea, va subiendo el nivel. Sin embargo, estoy seguro que tú tienes un nivel mucho más alto que el de un chavo de tu edad en el nivel secundaria, por ejemplo. ¿Qué te preguntan? del examen. En el examen. Ajá. Pues preguntas como, ¿resuelve este sistema de ecuaciones? O Ajá. ¿qué probabilidad hay de que ocurra este evento en un caso total? Ujú. O también cuánto vale este ángulo o esta Ok. medida en un problema así. Y pues también, no sé, cuánto vale x más y si tienes esta ecuación Ujú. y cumple en estas condiciones así. Ok. También. ¿Cómo son los entrenamientos? Cuéntanos. Bueno, justamente para la competencia internacional esta que fue en Sudáfrica, pues lo que se necesita es desarrollar la habilidad teórica de los muchachos, sí, en cierto sentido, pero lo más importante es que puedan resolver problemas a tiempo, porque esta competencia en particular tiene un tiempo muy limitado. Por ejemplo, la prueba individual tiene 15 problemas, 12 de ellos son solo de dar una respuesta numérica y 3 sí tienen que hacer una redacción y una justificación, pero tienen un tiempo limitado a 2 horas. Entonces, pues tienen que medir muy bien su tiempo porque no son problemas fáciles, entonces necesitan tratar de resolverlos lo más rápido posible. Entonces, se necesita practicar en los entrenamientos estas habilidades de que contrarreloj resuelvan problemas, ¿no? ¿Qué haces primero, lo más fácil o lo más difícil? Pues yo, por ejemplo, empiezo con lo más fácil y cuando lo más fácil se hace difícil, me paso a lo más difícil. Ok. Y luego ya cuando como que no puedo con lo más difícil, pues ya sigo con la parte difícil de la parte De la fácil. parte fácil. Sí. Sí, ¿verdad? Porque uno pensaría que no, pues, o sea, se va haciendo más difícil Ajá, lo que al sí. principio era fácil. Sí. Y es una estrategia para ir ganando tiempo.
¿O por qué lo pues haces así? yo, la verdad, mi estrategia no es muy eficiente, pero pues... Tienes la de plata, ¿cómo que no es muy eficiente? Podría ser mejor. Pero pues me gusta hacerlo así. No, qué bueno, de eso se trata. Vamos a hacer una pausa, regresamos, seguimos en Punto Cero. Seguimos platicando aquí en Punto Cero con el campeón de la Olimpiada de Matemáticas, oro individual, ya me corrigieron, aquí me están regañando en el corte comercial, pues con toda razón. Ganaste bronce individual, Sí. oro en equipos. Díganme algo, ¿cómo los ayuda Guillermo del Toro? Eso también fue muy interesante, porque muy triste por un lado, digo, qué bueno por Guillermo del Toro que ayudó, pero muy triste que no haya el apoyo necesario y qué bueno por del Toro que los apoya. ¿Cómo fue esta experiencia? Pues la Olimpiada Mexicana de Matemáticas ya lleva más de 30 años en funcionamiento y tenemos, pues como te comento, varias actividades, desde las competencias organizadas a nivel estado, los concursos nacionales y la preparación y la asistencia en los concursos internacionales. Entonces, por mucho tiempo hemos logrado la Olimpiada Mexicana de Matemáticas como proyecto de la Sociedad Mexicana de Matemáticas, recibir apoyo gubernamental por parte del Consejo de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, este año pues decidieron partir la convocatoria de apoyos usualmente en 2 semestres, y entonces para el primer semestre sí hubo un apoyo, pero para las actividades del segundo semestre, que es donde entró la competencia, no teníamos todavía apoyo. Entonces, ante esa premura decidimos sacar una campaña de donación y de apoyo de las personas hacia la Olimpiada. Entonces, en redes sociales estuvimos publicando pues que estábamos tratando de buscar financiamiento para asistir a la competencia internacional, a la Olimpiada Internacional, que fue en Reino Unido. Y en eso del Toro nos manda un tuit así todos felices y nosotros contentos de que nos estaba apoyando con poner los boletos para varios de los muchachos. De hecho, en un principio dijo, vamos a poner los boletos para todo el equipo para esta competencia de Sudáfrica. Después, platicando con él, se distribuyeron algunos para la de Sudáfrica y otros para la de Reino Unido. Y entonces teníamos 2 equipos que nos apoyó Guillermo en la compra de boletos. Y pues bueno, nosotros súper agradecidos con él y pues sí, como comentas, muy, muy padre, pero siempre hemos nosotros dentro de la Olimpiada buscado el respaldo gubernamental, ¿no? Entonces, pues ahorita hemos estado también en ese estilo de discusiones y pues ha habido mucho movimiento, de hecho, en estos días. Pero. Déjame preguntártelo, cuando ves que, por ejemplo, qué bueno que los apoya, insisto, del Toro, pero que no tienes el apoyo del gobierno, o que no tienes el apoyo del Estado, que no tienes el apoyo de autoridades. ¿Cómo ves México? ¿Qué ves tú en este país? ¿Cómo lo vas viendo a futuro? Pues no sé, o sea, yo realmente pienso que deberían de apoyar más en general, no solo pues a la Olimpiada, o sea, pero también deberían de apoyar a todas las ciencias, porque la verdad México se está quedando bastante rezagado en eso del apoyo a la ciencia y la tecnología, y pues a la educación también en general, y pues que no, sí, en general México debería de avanzar también en esos temas para no quedarse atrás, porque pues últimamente estamos viendo que el mundo avanza mucho tecnológicamente y en las ciencias, entonces pues México también debería de avanzar. Muchísimas gracias por estar aquí en Punto Cero. Felicidades por el triunfo y pues a seguir apoyando, hay que verlo siempre y creo que son un gran orgullo para este país. Mil gracias por estar aquí. No, pues muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Esto es Punto Cero, seguimos. Bueno, hasta aquí llegamos por esta noche. Descanse. Recuerde que lo esperamos mañana tempranito en punto de las 6 de la mañana en la primera emisión de Noticias MBS. Yo soy Luis Cárdenas. Pásela muy bien. Bye bye.